Yo os invito a que abráis la Biblia por el libro del profeta Oseas. Nosotros terminamos el libro de Hebreos y hoy comenzamos un nuevo estudio, un nuevo libro, en este caso el libro del profeta Oseas, que se encuentra entre Daniel y Amós, ahí en medio, página 1203. No vaya a la 1203, que seguramente será otra. Ahí está, Oseas en medio de Daniel y en medio de Amós. El profeta Oseas, comenzamos hoy un nuevo estudio. Oseas es un nombre muy interesante. No tenemos muchos Oseas entre nosotros. De hecho, aquí no hay ningún Oseas, aunque sí hay dos Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Oseas significa el Señor salva. Tiene la misma raíz que Jesús o que Josué. Por lo tanto, es un nombre precioso y nosotros, hermanos, lo que vamos a hacer es estudiar la palabra de Dios, predicar su poderoso mensaje de salvación, anunciar nuevamente desde aquí que el Señor quiere el bien para los hombres a través ahora de un profeta cuyo nombre ya es un mensaje poderoso. El título del libro ya merece la pena. Dios salva. La salvación es del Señor. ¿Qué más podemos pedir? Ya desde el principio podemos decir con toda seguridad que este libro promete. Que el estudio de Oseas va a ser de muchísima bendición para nuestras vidas. Si su nombre significa Dios salva, el Señor salva, la salvación es del Señor, su vida estaba proclamando un poderoso mensaje. Y su libro, que es la palabra de Dios, también lo va a hacer. Así que juntos leemos Oseas capítulo 1, versículo 1. Hoy veremos todo el capítulo 1 y un poquito del capítulo 2. Dice el versículo 1, palabra que Jehová, esto ya es un mensaje, esta es la palabra de Dios, palabra directa de Dios que dirigió a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Vamos a orar y pedimos que el Señor bendiga este nuevo estudio de su palabra. Padre, muchísimas gracias, infinitas gracias te damos por tu salvación. Lo hemos cantado porque lo agradecemos. Lo decimos, Señor, porque hemos sido tremendamente bendecidos. Lo anunciamos porque tú, Señor, eres bueno y mereces toda la gloria. Señor, hoy nuevamente queremos agradecerte que tu misericordia se haya extendido hacia nosotros. Hoy queremos nuevamente agradecerte tu gran fidelidad. Queremos adorarte por ser un Dios fiel que nunca falla. Queremos adorarte por ser un Dios bondadoso, amoroso y misericordioso. Queremos adorarte porque tu gracia ha llegado a nuestras vidas. Y Señor, ahora lo queremos hacer poniendo toda nuestra atención a tu palabra. Este es un mensaje directo tuyo. Ese es un mensaje que viene del cielo. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos. Que podamos poner, Señor, todos nuestros sentidos dispuestos a escuchar eso que tú tienes para nuestras vidas. Este mensaje es importantísimo, Señor, y yo te ruego que nada lo interrumpa. Te ruego que por tu poder, por tu Santo Espíritu, tú toques nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, la labor principal de un profeta del Antiguo Testamento era una y clara. ¿Cuál? Llevar de nuevo al pueblo de Dios que recibía el mensaje a guardar y obedecer el pacto mosaico. El pacto, el acuerdo que Dios hizo con su pueblo a través del líder Moisés. Ese pacto, ese acuerdo que decía, si me obedecéis os bendeciré, si no obedecéis recibiréis consecuencias. Ese fue el llamado de Dios para este profeta Oseas y por eso quiso hacer el profeta. Empujar al pueblo, en este caso al reino del norte,
a Israel. En ese tiempo donde Oseas profetiza, Israel no era una sola nación, sino que eran dos reinos, el reino del norte, Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén. Pues bien, la labor de Oseas es arrastrar, llevar de nuevo al pueblo, al reino del norte, a Israel, a que volviese a la obediencia y fidelidad a Dios. No para hacerles esclavos, como si Dios fuese un Dios tirano, sino por el bien suyo. El profeta quería llevar de nuevo al pueblo a Dios para que el pueblo fuese beneficiado, para que el pueblo disfrutase plenamente y en el momento en el que vivían las ricas y numerosas bendiciones prometidas por Dios. Bendiciones descritas por el propio Señor en Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28 el Señor describe clarísimamente cuáles iban a ser sus bendiciones para un pueblo obediente. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pongas en tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¡Wow! Tú, escúchame, está atento, obedece a lo que te digo, permanece a mi lado y estas son todas las bendiciones que recibirás mientras estés sobre la tierra. Estas sin contar de las bendiciones espirituales. Esto es sin contar todo lo que se le prometería en el futuro. Estas son bendiciones que iban a recibir mientras estuviesen en la tierra. Grandes bendiciones. Hermanos, andar con Dios, caminar junto a Dios, caminar cerca de la vid, estar agarrados a la vid verdadera, elegir el camino de la cruz, elegir el camino de Jesús siempre será de más bendición que la desobediencia. Mucho más. El cristiano que vive cerca de Jesús vive una vida más satisfactoria y más plena. ¿Con pruebas? Sí. ¿Con dificultades? También. Pero una vida mucho más satisfactoria vive el creyente que obedece que el creyente que desobedece. Lamentablemente, este reino del norte, Israel, a quien el profeta dirige su mensaje principalmente, a quien el profeta dirige, versículo 1, la palabra de Jehová, este reino estaba viviendo al otro lado de la moneda. Lamentablemente Israel estaba en el lado de la desobediencia. Os pongo un poco en contexto. El próspero rey Jeroboam, dice el versículo 1, más concretamente Jeroboam II, moriría. 6, no 1, no 2, no 3, 6 reyes desastrosos reinarían después de él en solo 30 años. A esta inestabilidad política se le uniría la amenaza asiria por el norte, quien en el año 732 a.C. derrotaría a Israel y añadiría al imperio asirio el reino de Israel. Y pondrían en su lugar, en lugar de los reyes, a un rey a su elección. A otro Oseas. En este caso, a Oseas, hijo de Ela, nos dice Segunda de Reyes, capítulo 17. Pero este Oseas, a quien estos asirios colocan voluntariamente y a dedo, este Oseas, a espaldas de los asirios, a escondidas de Asiria, haría
pactos con Egipto, llegaría a acuerdo con los egipcios. Pero claro, cuando se enteraron los asirios, cuando se enterasen el pueblo asirio, respondería destruyendo Samaria, la capital del reino del norte de Israel, y pondría fin a la monarquía. Ya no habría más reyes. En medio de esos años difíciles, en medio de todo esto, Israel recibe al profeta Oseas. En medio de toda esta situación, en medio de esta dificultad, llega a Israel el profeta Oseas. Y lo hizo para declarar al pueblo que todo ese desastre, toda esa inestabilidad que pronto iba a llegar, que pronto iba a venir a través de los asirios, era por su idolatría. Todo eso que iban a sufrir era causado por la idolatría del pueblo de Israel. Ellos se habían entregado a otros dioses. Ellos habían abandonado por completo a Dios y se habían dado a dioses falsos. Más concretamente, al dios Baal. Lamentablemente, ellos consideraban a Baal el dios de la fertilidad de la tierra, animales y personas. Consideraban a Baal el dios de la prosperidad. ¡Qué triste! Acabamos de leer que años atrás Dios en Deuteronomio capítulo 28 les promete que Él iba a ser el Dios que les prosperaría, que les bendeciría, que haría fértil su tierra, sus animales, a las mujeres le daría numerosos hijos. Ellos se olvidan y deciden irse tras Baal, pensando que este Dios que no oye, que no ve, este Dios que no habla, le iba a atender de esa forma. Se entregaron a la idolatría, lo cual dio lugar a una decadencia moral, política y sobre todo a una decadencia espiritual tremenda en toda la nación. Hermanos, había que abandonar el pecado. Y para eso llega Oseas. Para decirle al pueblo que debía abandonar el pecado, dejar el pecado y volverse a Dios. Hermanos, en este punto la relación entre Dios y su pueblo estaba claramente en declive. Si vosotros recordáis un poco o sabéis un poco la historia del pueblo de Israel, ellos fueron librados de Egipto por el brazo poderoso de Dios y llegaron a un pacto con Él, acuerdos para mejorar su relación. Y recibieron muchísimas bendiciones de su parte. Dios los llevó a una tierra, hizo que vencieran a todos sus enemigos, prosperaron, se engrandecieron y tomaron posesión de todo lo que tenían. Bendiciones tras bendiciones. Lamentablemente, bendiciones que en vez de acercarles a Dios, bendiciones que en vez de traerles a Dios, hicieron que se olvidasen de Él, hicieron que se fuesen y desobedeciesen. Por eso, en tiempos de Oseas, el pueblo, más concretamente el reino del norte, Israel, iba a sufrir el castigo por tantos años de desobediencia. Iba a recibir un castigo por tantos años de infidelidad. Aunque escuchadme bien, este libro de Oseas no solo proclama el castigo de Dios, también deja claro que Dios tiene infinita misericordia. ¿Por qué? Porque volvería a tomarles de nuevo, les restauraría y les bendeciría. Eso también proclama Oseas. El versículo 1, lo hemos leído, da una lista de reyes que trajeron prosperidad y seguridad. Fue un periodo estable, un periodo de fortaleza, especialmente bajo Jeroboam II y Uzías. Israel y Judá eran reinos tan fuertes como en tiempos del rey David y del rey Salomón. Israel tenía un gran reino, un próspero reino. Y Judá también. Eran tan fuertes como en tiempo de David. Y eso es mucho decir. Aunque si estos eran grandes, si estos dos reinos eran grandes, más grandes eran los profetas que vinieron a predicarles la palabra de Dios. Oseas, Jonás y Amós llevaron el mensaje de Dios al reino del norte, a Israel, y Miqueas e Isaías, fijaos, al reino del sur, a Judá.
Reinos grandes, grandes profetas que predican la palabra, pero tristemente también fue un periodo oscuro, un tiempo de infidelidad espiritual. Y antes que llegara esa derrota final, antes de que el pueblo fuese castigado por su infidelidad, Oseas entra a escena para anunciarla. ¿Y cómo la anuncia Oseas? Esta es una de las claves del libro. Esta es una de las cosas maravillosas que hace Dios. ¿Cómo anuncia Oseas al pueblo el mensaje del Señor? ¿Cómo lo planeó Dios? Versículo 2. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Aquí está el principio de su mensaje. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dijo: Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija. Dios dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Pero de la casa de Judá tendré misericordia. Los salvaré por Jehová, su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, Gomer concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: llámalo Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¡Wow! Tremendo. Hermanos, no hay que profundizar mucho en el libro, no hay que llegar al capítulo 10 de Oseas para darse cuenta que el llamado del profeta fue tremendamente duro. No hay que llegar al último capítulo para darse cuenta que lo que Dios le pide a Oseas fue muy, muy complicado. De hecho, las palabras que se utilizan son muy fuertes. Kidner, el comentarista, dice: en la traducción, la raíz de la palabra ramera o prostitución aparece solo 3 veces en el versículo 2. Pero en el original hebreo, esa raíz aparece 4 veces. Palabras duras, duro llamado, duro mensaje. Ve y únete en matrimonio con una prostituta. O sea, ve, toma a una mujer, hazla tu esposa para siempre, pero esa mujer va a ser una prostituta. Hermanos, no hay mucho que explicar del oficio. Evidentemente, todos sabéis a qué nos estamos refiriendo. Pero aunque la petición suena elevada, aunque el llamado suena elevado, el mensaje vivo que el profeta daría iba a ser aún más elevado. Aunque el llamado era muy alto, su mensaje, el mensaje que él daría haciendo precisamente lo que Dios le pidió, iba a ser aún más grande, más elevado, más fuerte, más audible, más claro. A nivel mucho más inferior, Oseas tenía que hacer como Dios hizo desde el principio con el pueblo que escogió para sí. Oseas debía hacer lo que Dios hizo desde un principio con el pueblo que él eligió. Sí, hermanos, Dios también decidió unirse a una esposa infiel. Dios también tomó la gloriosa decisión de unirse a una esposa que no le amaba. Sí, ¿acaso no llamó Dios a Abraham, el patriarca, el primero de los hebreos, el padre de la nación de la tierra de Ur de los caldeos? Allí él y toda su familia servían y vivían para otros dioses. Y Dios decide llamarle y hacerle suyo. Dios también se unió, entre comillas, a una prostituta cuando sacó a su pueblo de Egipto, porque todo su pueblo en Egipto servía a los dioses de los egipcios. Eran idólatras, tanto
que la historia nos dice que una vez que fueron liberados de Egipto y llegaron al lugar donde Dios les señaló, Moisés sube la montaña y ¿qué hace el pueblo? Un becerro de oro. Era un pueblo idólatra. Pero Dios decide unirse a un pueblo infiel. Mis queridos hermanos y amigos, Jesús no murió por una esposa fiel. Jesús no dio su vida, no se entregó por una esposa que le amaba. Jesús no murió por una esposa fiel, sino que se dio, se entregó, murió y se dio por una esposa completamente infiel, pero que Él redimió con su sangre. Tomó para sí, la limpió, la sanó, le dio un nuevo nombre, una nueva realidad. Le enseñó la verdad y le dio la esperanza de una vida plena. Dicen que uno de los peores dolores que sufren los seres humanos es cuando son traicionados por su esposo o por su esposa. Es un golpe durísimo. Hermanos, eso es lo que Dios experimentó desde el principio. Un golpe durísimo. Porque Él decidió unirse a una esposa infiel. Hoy, lamentablemente, la iglesia cae en infidelidad cuando abre sus puertas a doctrinas del mundo porque queremos ser inclusivos. Hoy la iglesia cae en infidelidad cuando abre sus puertas a ideas de afuera pensando, bueno, Dios dice eso, pero nosotros somos más buenos que Dios. Pablo dice eso en las epístolas, pero yo soy más listo que Pablo. Hoy la iglesia cae en infidelidad cuando desarrolla mal los roles hombre y mujer. Somos infieles cuando los hombres no cumplimos con nuestra función, somos infieles cuando las mujeres hacen lo mismo, desatando un desastre. Porque cuando no cumplimos nuestros roles, lo que estamos haciendo son hogares descuidados, lo que lleva a familias desestructuradas. La iglesia cae en infidelidad cuando los creyentes solo miran por sí mismos. Cuando los creyentes piensan más en lo material, prefieren más lo material a la obra y la extensión del reino de Dios. Lamentablemente la iglesia es infiel. Por eso con el libro de Oseas hay una pregunta que va a sobrevolar siempre. Cuando el novio vuelva, ¿seremos una virgen fiel y prudente con lámparas encendidas? ¿O seremos insensatas? Oseas, dice el versículo 3, parece ser un profeta íntegro, obediente. Obedece la orden de Dios aparentemente sin resistir. No fue como Jonás, que decidió desobedecer, sino que obedece lo que Dios le pide, aun siendo un llamado extremadamente duro. Toma a Gomer y juntos tienen hijos. Los 3 hijos son un poderoso y claro mensaje para el pueblo. ¿Cuál? Vais cuesta abajo y sin frenos. Ese es el mensaje que la familia de Oseas está radiando, mandando, enseñando a todo el pueblo. Vais cuesta abajo y sin frenos. ¿Por qué? Porque los 3 hijos representan la decadencia espiritual del pueblo. Por eso los 3, uno tras otro, van anunciando nacimiento tras nacimiento que el juicio de Dios iba increciendo y no iba a frenar. Cada hijo iba a demostrar que las cosas iban de mal en peor. El primero, dice el versículo 4, fue Jezreel. Jezreel. Jezreel significa siembra. En este caso no sabemos qué iba a sembrar Dios, pero podemos entender que iba a sembrar juicio. Eso es lo que Dios iba a sembrar, juicio. Segunda capital del reino también fue Jezreel. Hemos dicho que la capital era Samaria como ciudad más importante, pero la segunda más importante era Jezreel en el reino de Israel. Y Dios decide ponerle el nombre del valle de Jezreel porque allí fue donde ocurrió una de las páginas más tristes de la historia de Israel. Una de las páginas negras más oscuras
de la historia de Israel. En Jezreel es donde ocurrió ese episodio que Dios nunca olvidaría y nunca dejaría sin castigo. Por eso, 100 años después de ese suceso, Dios llevaría a cabo su juicio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios no se olvida de ese momento y ahora quiere poner justicia 100 años después? Pues lo dice el versículo 4. Habla de un tal Jehú. ¿Quién fue Jehú? Pues Jehú fue un hombre elegido por Dios, ungido por Dios como rey para juzgar a los malvados idólatras reyes Acab y Jezabel. Dios elige a Jehú para que juzgue y castigue a estos reyes Acab y Jezabel, pero Jehú se pasa de la raya. Eso dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 9 y capítulo 10. Su orgullo, el de Jehú, y su sed de matar crecieron en extremo. La violencia que usó Jehú para obedecer la orden de Dios no frenó cuando cumplió por completo con la voluntad de Dios. No frenó cuando hizo lo que Dios le pidió, sino que continuó. En todo su reinado fue un rey violento y aunque acabó con la idolatría, el mismo Jehú permaneció en ella. Fue un rey violento, castigador, aniquilador e idólatra. Por eso, Dios, que tiene todo bajo control y que hay cosas que no olvida, 100 años después decide, versículo 5, quebrar el arco de Israel. ¿Qué significa esa frase? Significa decide terminar con la fuerza de Israel, con el poder de Israel. Dios castigaría al norte de Israel, a los reyes, al gobierno, a los que mandaban, a los que tenían la fuerza, a los que tenían el poder. En definitiva, Dios mandaría su fuerza e Israel se quedaría completamente indefensa, sin poder. Así, en el año 732 a.C., los asirios derrotaron al norte de Israel. Eso dice 2 de Reyes, capítulo 15. Lo cual es solamente el principio del castigo de Dios. Porque luego llegó, en este caso, una hija. Primero fue Jezreel, pero después llegó Lo-Ruama. Lo en hebreo significa no y Ruama significa compasión. La misma compasión que siente una madre por el bebé que lleva en su vientre, que haría todo lo que fuese por protegerlo, cuidarlo y llevarlo en su vientre sin que se dañe o le pase algo. Es la misma compasión que yo he visto en mi propia esposa cuando con 8 meses y pasando como un Ferrari por al lado nuestra estuvo a punto de caerse al suelo porque la barriga pesaba y nosotros no podíamos hacer nada, pues nos había adelantado y lo único que podíamos hacer es se cae, seguro se va a destrozar. Además iba de cabeza con toda la barriga por el suelo y de repente se rehace y se queda de pie. Y dices tú, ¿cómo ha hecho esta mujer eso? Esa que los 100 metros le cuesta andarlos, ¿cómo puede mantenerse de pie? ¡Qué compasión! ¡Qué amor! ¡Qué misericordia hay que tener por lo que hay dentro para protegerlo de tal forma! Esta es la compasión a la que se está refiriendo el texto, la compasión que una madre siente por un hijo. ¿Pero sabéis quién siente esta compasión? Dios. Esta palabra es la misma compasión que Dios sintió por Nínive. No judíos, paganos, idólatras, asirios, pues Dios sintió esa compasión por ellos. Compasión que no sintió Jonás, dicho sea de paso. Pero esa es la compasión de la que se está hablando. Los hijos de Oseas y Gomer eran hermanos como vallas publicitarias que vemos en la carretera. Esas vallas que ponen anuncios de productos, de eventos, que nos van diciendo las direcciones. Así eran los hijos de Gomer y de Oseas, vallas publicitarias, mensajes andantes, los WhatsApps de la época. Lo-Ruama le decía a todos que Dios no se iba a compadecer de Israel. Ese es el mensaje que mandaba esta hija, que Israel iba a ser la no compadecida. Kirchner dice
que este significado, lo ruama, duele más que el primero, Jezreel. Pues aunque perder una guerra es devastador, dice Kidner, más lo es perder la compasión de Dios. Perder una batalla es complicado. Que Dios deje de tener compasión de ti es mucho más complicado. Lo ruama anunciaba el fin de la paciencia de Dios con su pueblo, lo cual nos habla de que Dios, hermanos, muy atentos, no siempre va a tener paciencia. Sí, hoy dice la Biblia que Dios es paciente. No es que se esté retardando, no es que a Dios le cueste llegar. No, es que Dios está siendo paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia tendrá un límite. Dios no siempre va a ser paciente. Lo ruama decía al pueblo, no tendré compasión de vosotros. Jezreel le decía al pueblo que iban a ser derrotados. Con Judá, el reino del sur, lo leemos en el versículo 7, la paciencia se mantendría. Dios tendría paciencia del reino del sur al menos por un tiempo. Al menos por un tiempo más que con Israel. Y fijaos, qué interesante. Dice que no salvaría a Judá con un ejército, con espadas, con lanzas, sino que le salvaría él, con su brazo, porque la salvación pertenece al Señor. Así dejó claro Dios en Judá que la salvación le pertenece a él. De ahí que en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, leamos cómo Dios, no un ejército, no una espada, no una lanza, sino Dios manda a su ángel y dice Segunda de Reyes 19:35 que en una sola noche el ángel acabó con las vidas de 185.000 soldados asirios. Así el Señor dejó claro que la salvación le pertenece a Él. Él iba a ser paciente con Judá, pero su paciencia se acabó con Israel. Aunque el golpe duro vendría al final. La estocada final es el tercer hijo. En este caso otro hijo varón, Lo Ammi. Ya hemos dicho, Lo significa no y Ammi, mi pueblo. Como dice el versículo 9, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Más concretamente, Dios le dice al pueblo, yo no soy vuestro. Dios ya no sería el yo soy que se presentó a Moisés en Éxodo capítulo 3. Ahí cuando Dios se revela a Moisés y habla con él a través de la zarza y le dice, ve a Egipto y dile al faraón que debe dejar libre a mi pueblo, Moisés le dice, perdón Señor, si el faraón me pregunta quién me envía, ¿qué le digo? Tú dile que el yo soy te envía. Pues bien, ahora Dios ya no iba a ser más el yo soy para su pueblo. Ahora Dios iba a ser el no soy para vosotros, para su pueblo. Hermanos, claramente se ve como paso a paso el pueblo iba cayendo. El poder del pueblo cayó primero. Después perdió la compasión de Dios, hasta finalmente perder a Dios por completo. Aunque este golpe tan duro no sería eterno, ya lo hemos dicho, sino temporal. Al final Dios seguía siendo el mismo. Al final Dios seguiría siendo el mismo del Salmo 103 que hemos leído, versículo 8. Lento para la ira y grande en misericordia. Al final Dios extendería su misericordia con este pueblo idólatra. Al final la misericordia reinaría. Esa misericordia, esa palabra significa en el original Gesed. Esa palabra es Gesed en hebreo y se ve en todo el Antiguo Testamento. Hermanos, la misericordia de Dios va más allá hacia su esposa infiel. La misericordia de Dios se extiende y llega mucho más allá de lo que su esposa infiel ha podido hacer. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Cuando nosotros no cumplimos con nuestra parte, Él sí lo hace. Porque a pesar de la infidelidad de su esposa, Él se mantiene fiel, la ama, la cuida.
Su amor continúa, su fidelidad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Y Dios tendría derecho, por la actitud de su esposa, a hacer lo que quisiera. Dios podría hacer lo que quisiera. Es libre de ello. ¿Pero qué decide? ¿Decide acabar el capítulo 1 en el versículo 9? No. Dios decide permanecer amando. Versículo 10. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Esto es lo que Dios le prometió a Abraham. Que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, versículo 9, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de la siembra, el día de Jezreel. Decid a vuestros hermanos Amni, pueblo mío, y a vuestras hermanas Ruama, compadecida. Hermanos, a pesar de todo, a pesar de la infidelidad y el pecado del pueblo, Dios cumpliría su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Seréis muchos, una nación enorme, millones de millones, como ocurre hasta hoy día, millones y millones de creyentes. Dios cumpliría su promesa hecha al pueblo a través de Moisés. Yo estaré con vosotros, yo os bendeciré. Dios cumple su promesa hecha a David. De vosotros va a venir un Salvador, que será la bendición a todas las naciones. Pero añade una promesa más. Añade una promesa hermosa, una promesa grandiosa, una promesa bella. ¿Cuál? Una reunión familiar. Qué bueno, hermanos. Ya no serían pueblo, versículo 10, sino hijos del Dios viviente. Y hermanos, corregidme si me equivoco, pero yo creo que hijos es más cercano que pueblo. Para que me entendáis, mis hijos no son mis vecinos. Y yo quiero mucho a mis vecinos, porque son mis suegros. Pero hay otros vecinos. Mis hijos no son mis vecinos. Yo conozco a mis hijos perfectamente. O lo más perfecto que puedo. No tanto a mis vecinos. Yo amo a mis hijos. Daría la vida por ellos. No sé si estaría dispuesto a darla por mis vecinos. Ya no son pueblo, dice. Llegará un momento donde dejaréis de ser pueblo. Seréis hijos del Dios viviente. Hermanos, esto nos recuerda las preciosas palabras de Jesús en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, cuando el padre dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Una sola familia. O sea que después del castigo, donde ambos reinos, tanto el de Israel como el de Judá, serían exiliados, habría un solo reino, una sola nación. Y eso fue lo que ocurrió. Después del exilio, nuevamente se juntó Israel y Judá y fue una sola nación, lo cual es una profecía cumplida parcial, porque aquí existe una profecía total que también se ha cumplido. ¿Cuál? Lo que Dios hizo con la iglesia a través de Cristo. Sí, Israel y Judá serían una nación, pero la profecía va mucho más allá. Lo que Dios hizo con la iglesia a través de Cristo, que hizo un solo pueblo. Judíos y no judíos. Judíos y gentiles. Todas las naciones, todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo y sean alcanzados por su misericordia, son hijos del Dios viviente. Son parte de un solo pueblo. Un solo pueblo a través de un, versículo 11, solo jefe. ¿Quién? Nuestra cabeza. Efesios 1:10. Cristo Jesús, quien une todo en todos. Un solo pueblo a través de un solo jefe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los no judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Pero ahora, gloria a Dios, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, vosotros que no erais hijos, sino simplemente unos ciudadanos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como dice 1 de Pedro 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado el Gesed, la misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia. Y ese tiempo que vendría de restauración sería un tiempo de siembra, un tiempo de Jezreel. Esta vez podemos entender que la siembra no sería de juicio, sino de bendiciones. Sería una recogida de bendiciones. O sea que después del juicio llegaría la eterna gracia de Dios. Y si os habéis dado cuenta, a lo mejor por vuestra traducción no os habéis dado cuenta, pero si tenéis la Reina Valera del 60, yo tengo el 95 y también me ha fallado la del 95. Pero si tenéis la del 60, os habréis dado cuenta que sus nombres ya no llevan lo. Ya no hay un no delante. Aunque se anuncia castigo, también se anuncia la sublime misericordia de Dios. El Amni y la Ruana. ¿Qué quiere decir eso? La compasión de Dios seguiría vigente para con su pueblo. Lo que dice Pablo en Romanos 9:25. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no compadecida, a la no amada, amada, amada mía. Hermanos, qué gran verdad. Qué eterna verdad es lo que dice Romanos 5:20. Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es una verdad de siempre. Desde que el hombre pecó por primera vez. En Génesis capítulo 3 vemos desobediencia, sí. Vemos rebeldía, sí. Vemos pecado, sí. Vemos castigo, sí. Pero sobre todo eso, en Génesis capítulo 3, en el momento primero donde el hombre cometió el mayor error de su vida, sobreabundó la gracia. Porque Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, que el que nacerá de una mujer te herirá en la cabeza. Eso quiere decir, mi gracia la derramaré sobre vosotros, Cristo será vencedor y vosotros podéis ser salvados. ¿Hubo pecado? Sí. ¿Hubo castigo? Sí, pero sobreabundó la gracia. Hermanos, esta decadencia que vemos en el pueblo demuestra lo que el pecado puede hacer en nosotros. Es serio, ¿eh? No sé cuántas veces habéis oído esto, pero es serio. Y por eso no debe de dejarse de predicar. No podemos parar de predicar acerca de las consecuencias del pecado. Lo que puede hacer en nosotros es muy serio. El problema es que nosotros no entendemos, no terminamos de convencernos del daño tan grande que el pecado puede hacernos. No hemos terminado de creernos las consecuencias tan graves que hay cuando nosotros jugamos con el pecado. Hermanos, el pecado tiene poder. Nosotros hemos sido liberados de las consecuencias del pecado, pero aún estamos en este cuerpo carnal y vivimos en este mundo. Y el pecado nos asedia. El pecado tiene poder, sigue siendo un enemigo nuestro y puede destrozarnos. No solo al que no cree, sino al que ha creído también. Sí, puede hacer que el creyente se separe de la bendición de una vida abundante con Dios ahora. Sí, si estás en Cristo, nueva criatura eres. ¿Se te ha prometido la tierra prometida, el cielo? Sí. Pero si estás en Cristo viviendo en pecado, estás perdiéndote la oportunidad de vivir una vida abundante hoy, ahora, con Dios. Además, y esto es muy importante también, de entristecer tremendamente a nuestro Señor. Como una esposa infiel entristece a su esposo y viceversa. Ya lo he contado muchas veces, pero quiero contarlo otra vez.
Porque creo que es una ilustración perfecta que nadie debe dejar de oír. Quien la haya oído, que la oiga otra vez. Quien no la haya oído, que preste mucha atención. Había una reina que se le murió su carretero y necesitaba uno nuevo. Llamó a 3 a palacio y el primero dijo: Majestad, yo soy tan buen carretero que puedo llevarla en mi carro de la ciudad a palacio a 10 centímetros del precipicio y usted llegaría a salvo. Dijo la reina. Impresionante. Siguiente. El siguiente pasó y dijo: Majestad, yo soy tan buen carretero, soy tan bueno, que podría llevarla desde la ciudad a palacio a 5 centímetros del precipicio y usted llegaría a salvo a palacio. Impresionante. Entró el tercero y dijo: Majestad, yo soy tan buen carretero que no me acercaría a 100 kilómetros del precipicio. Y estoy seguro que usted llegaría a salvo a palacio. ¿Con quién se quedó la reina? Con el que jamás se acercaría al precipicio. A veces nosotros como cristianos nos gusta vivir en el precipicio. Y hacemos hasta piruetas, amagos de ¿voy o no voy? ¿Me quedo o no me quedo? Nos gusta ir a 5 o 10 centímetros del pecado. Vemos el peligro, pero nos atrevemos. Phil me decía esta semana que el pecado es un toro y los cristianos somos los toreros. Y es así. A veces nos gusta ponernos así, darle un pase al pecado, ¿verdad? Juguetear con él. Sabemos de las consecuencias de una cornada, pero nos gusta enfrentarnos a él. Mis queridos hermanos, el Señor nos insiste en que dejemos nuestro pecado, que abandonemos los pases de muleta. Eso es un término taurino. Que abandonemos el pecado, que dejemos de actuar como si el pecado fuese nuestro juguete favorito, que nos vayamos a kilómetros de distancia. Hermanos, Jesús grita y se lamenta como hizo en Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise, pero no quisiste? ¿Cuántas veces te he dicho que te apartes, pero no quieres? El comentarista Kidner dice una frase demoledora. Si la misericordia no recibe respuesta, es contraproducente. Piénsalo. Si la misericordia de Dios no recibe una respuesta, es contraproducente. A lo que yo digo, que si recibe respuesta, que si recibe una respuesta humilde, con humildad, si nos arrepentimos, hay perdón. Gloria a Dios. Hay nueva oportunidad. Hay esperanza. Hay salida. Hay una vida mejor que se puede vivir. Hermanos, volvamos a la fidelidad. Si el pecado te está arrastrando a vivir una vida infiel, vuelve a la fidelidad. Porque piénsalo bien, la infidelidad solo demuestra doble vida. Y la Biblia dice que no se pueden servir a dos señores. Decidamos seguir a Cristo, obedecer a Cristo, apartarnos del pecado y ser fieles a nuestro Señor. No juguemos más, es muy peligroso e impide que como cristianos disfrutemos hoy, ahora, de las ricas y abundantes bendiciones que Dios quiere darnos. Padre, muchísimas gracias por el libro de Oseas, por tu palabra en esta mañana. Muchísimas gracias por la bendición de poder abrir la Biblia y encontrar un mensaje nuevo, un mensaje directo, un mensaje cristalino. Humildemente lo recibimos, Señor. Señor, que nuestros corazones sean tierra fértil, donde caiga la semilla y brote el fruto. Ayúdanos, Señor, porque es verdad,
Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es frágil, es débil. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Fortalece nuestro espíritu de tal manera que venzamos siempre la tentación de la carne. Señor, no queremos llegar al legalismo, queremos depender de ti. No es por nuestras obras, es por tu poder. Ayúdanos, Señor, a vivir dependientes de ti, a vivir cerca de ti. Señor, ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen, vidas santas que traigan gloria a tu nombre, que extiendan tu fama sobre todo lugar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Y yo te pido también, para terminar, que tú bendigas todo lugar donde tu palabra hoy está siendo predicada. Yo estoy seguro que hoy muchas más personas, porque así tú lo has prometido, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, muchos más hoy van a formar parte de la familia de Dios y serán llamados hijos del Dios vivo. A ti la gloria, a ti el honor. En el nombre de Jesús. Amén.